Bendiciones mis hermanos, bienvenidos una vez más a otra transmisión, a otro culto dominical de la Iglesia Cristiana Berea. Estamos muy contentos de que estés ahí viendo esta transmisión. Vamos a iniciar este día, esta mañana, orando para poner todos en la mano del Señor e iniciar como se debe. Oremos. Señor Padre, bendito eres tú, mi Dios. Bendito eres, Señor. Eres grande, eres fuerte, eres maravilloso, eres poderoso, mi Cristo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se iguale a ti, Padre. Eres fiel, Señor, eres maravilloso, eres poderoso, eres único, mi Cristo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por un nuevo día que tú nos concedes, Señor. Te damos gracias, mi Cristo, porque tú cada día estás ahí con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has traído, Padre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Padre, que tú nos das, por todas las maravillas que haces, Señor, por todos los milagros, Padre, que haces en nuestras vidas, mi Cristo. Te doy gracias, mi Dios, porque una vez más tú permites, Señor, que sea una nueva transmisión, Padre. Mira, Padre, que todo esto, Señor, es para darte solamente gloria y honra a ti, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Mi Cristo, te damos gracias, Padre, por cada familia, por cada persona que está viendo esto, Señor. Yo te pido, Señor, que tú las bendigas, Señor, tú los protejas, Padre, tú los cuides, Señor. Que tú, Padre, sustentes, Señor, que tú alimentes, Padre, a cada persona, mi Cristo. Señor, mira todo lo que vaya a ocurrir, Señor, en este culto de hoy, Padre, que sea algo que sea dirigido por ti, Señor, que sea algo que esté controlado por ti, Padre, que sea todo bajo tu voluntad, Señor, que sea todo, Señor, dirigido por ti, mi Cristo. Señor, que cada persona que tiene una parte, Señor, sea porque tú le estés dirigiendo, Señor, sea porque tú le estés dando palabra, Padre. Mi Cristo, te pedimos que todo lo que sea aquí, Señor, sea solamente para darte gloria y honra, Padre. Que toda la gloria, Señor, no nos la llevemos nosotros, Padre, sino tú, Señor, que eres quien la merece, Dios. Te pedimos, Señor, que todo se haga bajo tu control, Padre, y que todo se haga bien para ti, Señor, porque te lo mereces, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eres todo.
Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias.
hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo,
Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Las 7 necesidades de nuestros vecinos y cómo podemos ayudarles a satisfacerlas mientras se siguen las reglas de distanciamiento social. Llame y pregunte cómo está su familia y cómo se sienten acerca de la pandemia. Este es un momento ideal para tener conversaciones espirituales. Así que esté atento a que se abran puertas para compartir su fe. Prepare respuestas a preguntas difíciles como ¿dónde está el significado de todo esto? ¿Dónde está el Señor en esta crisis? ¿Y por dónde empiezo teniendo una conversación con Dios? Por llamada, correo electrónico o mensaje de texto, verifique si puede ayudar con algo y solicite peticiones de oración. Enviarles un correo electrónico o textos con las escrituras o enlaces a herramientas de estudio bíblico en línea, devocionales, iglesia, etc. Detente de tu rutina y ten cada día un tiempo con Dios. Y descubrirás la fortaleza y el poder que viene de tener una vida de devoción al Señor. Te invitamos a apartar un tiempo con Dios cada día e ir con nosotros a la palabra de Dios, usando el libro devocional Mi Tiempo con Dios, que ya está disponible. En él encontrarás un pasaje bíblico explicado verso a verso, preguntas de reflexión, interesantes anécdotas, testimonios y reflexiones que harán crecer tu fe. El libro devocional Mi Tiempo con Dios te ofrece calendarios de lectura y estudios bíblicos para realizar tu altar familiar cada día con tu familia. Solicítalo enviando un mensaje a nuestra página de Facebook o a nuestra página de YouTube, Iglesia Cristiana Berea, o comunícate con nosotros a través de nuestros números de contacto. Detente de tu rutina y ten cada día un tiempo con Dios, y descubrirás la fortaleza y el poder que viene de tener una vida de devoción al Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Demos gracias a nuestro Dios por este hermoso día más que nos regala este domingo, en el cual podemos adorarle a través de las canciones, a través de las oraciones, a través de su palabra, y poder ser edificados mediante ella. No hemos dejado de congregarnos porque Él nos ha permitido que a través de esta plataforma digital podamos reunirnos y tener y mantener un mismo sentir, un mismo espíritu alrededor de Él. Demos gracias a nuestro Dios por ello. A veces nos da la oportunidad que la hemos tenido en algunos domingos de poder vernos cara a cara físicamente, pero demos también las gracias porque lo podemos hacer a través de esta plataforma, y usted en sus hogares no deja de congregarse. Esto es maravilloso, esto es una oportunidad que nuestro Dios nos da. Antes de empezar los anuncios, antes de empezar de decirle las diferentes actividades que tiene nuestra congregación,
quisiera traerle un mensaje de la palabra, un mensaje que a mí me edificó y quisiera compartirlo con ustedes. Dice la palabra en Proverbios 15, en el versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto, hermano, es para momentos en que tal vez nos salimos, como decimos, de nuestra casilla o se presentan ciertas circunstancias de personas cercanas, personas desconocidas, cuando usted va manejando, cuando usted va conversando con un amigo y comienzan ciertas discusiones. Recuerda esta palabra: la blanda respuesta quita la ira. Hermanos, como les decía, demos la gracia al Señor por todas las actividades que nosotros tenemos como congregación. Y no lo estamos haciendo viéndonos cara a cara juntos, pero sí a través virtualmente podemos disfrutarlo y gozarlo. Una de ellas es esta acostumbrada reunión dominical. También quiero decirle que estamos orando todos, hombres, mujeres, jóvenes, de lunes a viernes a distintos horarios. También quisiera que se unieran a esta oración, esta comunión que siempre mantenemos con nuestro Dios. También los martes quiero anunciarles, para aquellos que no lo sabían, pero para aquellos también que tengan el conocimiento de que nosotros hacemos un discipulado de noviazgo, de pareja de novios. Y esto se hace todos los martes a las 8 de la noche, quincenal. Cada 15 días, los martes a las 8 de la noche. Si usted es una pareja y que está teniendo esta relación de noviazgo y no sabía de esto, contáctenos y de esta manera usted también puede unirse al discipulado todos los martes a las 8 de la noche. También los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico, súper interesante. Este estudio bíblico se hace a través de la plataforma Zoom y podemos interactuar en grupos, podemos tener cuestionarios, podemos hacer un sinnúmero de interacciones que es posible a través de esta plataforma para ser edificado. Esto nos ayuda a nosotros para mantener esa comunión, para mantener también esa relación con los hermanos, que no la podemos tener físicamente, pero a través de esta plataforma podemos tener esa gran relación y además aprovechar ser edificados mediante este estudio. Los jueves tenemos la reunión de damas, oran, comentan la palabra. También los invitamos a que puedan unirse a este grupo que se hace a través de un programa llamado Jitsi, donde hay un salón virtual donde se reúnen las damas y de esa manera pueden compartir la palabra y orar. Los viernes, hermanos, están los grupos de parejas. Hay 2 grupos de parejas que se reúnen quincenal. Parejas para matrimonios, parejas ya casadas. Hay una para matrimonios jóvenes y otra de un matrimonio ya un poquito de más años. Pero también nos reunimos y hacemos un discipulado, un estudio de la palabra para parejas. El sábado, que es la pareja, el jueves también hay un estudio, un discipulado que da el hermano Jordi a los jóvenes, que también, si usted es joven y no conoce de eso, también únase para que pueda recibir de este estudio que se está dando los jueves. Perdón que fui para atrás, le anuncié los viernes, ahora los sábados tenemos un maravilloso culto, tremendo culto, muy bien organizado, realizado, y en el cual nosotros aprendemos, nosotros todos, jóvenes, mayores, aprendemos de la palabra, cómo la llevan los jóvenes, cómo la comentan, cómo la estudian. Y hay un tema muy interesante este sábado que está concluyendo en una serie que se ha dado en sábado anterior, y este sábado concluye. Lo invito para que la vea y usted también pueda edificarse con ese tremendo estudio que han hecho los jóvenes. Y también es un culto, hay alabanza, hay canciones, hay oración. Están invitados este sábado a partir de las 7 de la noche por YouTube. Así que también, hermanos, sintonice este sábado el culto de los jóvenes. Y como hoy tenemos nuestro acostumbrado culto dominical, donde vamos a escuchar la palabra y de esta manera, como les decía anteriormente, ser edificado y glorificar el nombre del Señor. Siempre
debemos mantenernos conectados. Eso es lo que debemos siempre nosotros procurar, siempre estar involucrados con su palabra, con la oración, con la congregación. Es muy importante el estar conectado con nuestra congregación. El Señor me los bendiga grandemente. Esperamos que se gocen este culto y que nos mantengamos en estas diferentes actividades y ministerios. El Señor me le bendiga grandemente. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana tan preciosa. Damos la gloria y la honra al Señor que nos permite reunirnos en esta mañana de manera virtual desde nuestros hogares a adorar juntos el nombre del Señor. Grande y maravilloso es nuestro Dios y es fiel. Y quiero aprovechar esta oportunidad en este día para que meditemos en la palabra del Señor acerca de un tema muy importante. En la semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de ser diligentes y escuchar el consejo de nuestros hermanos. Hoy queremos hablar un poco acerca de ser diligente y prepárate para el día malo. La palabra de Dios da por sentado que en la vida llegarán las adversidades. La Biblia habla en Mateo, Jesús mismo habló acerca de Mateo 7, versículo 27, donde la palabra del Señor nos dice acerca de aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y la casa cayó y grande fue su destrucción. En la palabra podemos ver claramente que se da por sentado que en la vida llegarán las adversidades y llegarán los problemas. En este caso Jesús los representa como la lluvia, como los torrentes, como los vientos que azotan una casa. Así, también nosotros vemos cómo en la naturaleza se presentan adversidades. Nosotros mismos ahora estamos en tiempos de ciclones, pero sabemos que llegan también los terremotos, la sequía, los incendios, las plagas. En muchos lugares los tsunamis, los cambios extremos de temperatura, heladas, altas temperaturas, etc. Por esa razón la palabra nos manda a estar apercibidos, a ser diligentes, a prepararnos para las dificultades de la vida. Por eso queremos en este día meditar acerca o aprender acerca de ese principio que está contenido en las Escrituras, de lo que en la palabra se da por sentado y era práctica de los hombres y de las mujeres que vivieron en los tiempos bíblicos, donde ellos, lo vemos en las historias de la palabra del Señor, incluso apartaban ciudades que las dedicaban para almacenar y para proveer al pueblo en tiempos de necesidad. Y de esos principios queremos hablar en este día, para que así podamos aplicarlo a nuestra vida personal y que seamos sabios y entendamos que estos tiempos, más para nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo y como nación, estamos pasando por tiempos de dificultad en medio de una pandemia, en medio de una temporada ciclónica, en medio de un cambio de gobierno. Son muchas situaciones, muchas circunstancias riesgosas en las cuales nosotros tenemos que comprender y entender los tiempos y apercibirnos de que no podemos cometer el error de tratar de vivir una vida despreocupada sin hacer todo lo posible para prepararnos para lo que pueda ocurrir y para las necesidades futuras. Antes de iniciar, quisiera que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, venimos delante de ti, sabiendo que tú eres aquel que provee todas nuestras necesidades. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Queremos ser prudentes. Queremos, Señor, ser previsorios, Padre, y diligentes. Y te rogamos que nos dirijas, enseñándonos, Padre, cuál es el deseo de tu corazón, para que podamos ser efectivos como tu iglesia y poder hacer el trabajo para el cual tú nos estás llamando. Amén y amén. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene un llamado maravilloso y es de predicar el evangelio y establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Pero es necesario comprender que la iglesia, como tal, debe prepararse para enfrentar todas las dificultades que puedan venir
ya que el mismo Señor Jesús aseguró que en este mundo su iglesia enfrentaría aflicciones. Y precisamente en estos tiempos tenemos que revisar y analizar, como decía nuestro Señor Jesús, y como les dijo en una ocasión a los fariseos, ustedes miran las nubes para ver si va a llover o si no va a llover. Así la iglesia tiene también que examinar los tiempos para darse cuenta cómo debe prepararse para poder ser efectiva y cumplir la misión que el Señor le ha dado en esta tierra. Como comentaba hace un momento en Éxodo capítulo 1, versículo 11, podemos notar que los mismos israelitas, dice, dispusieron sobre los capataces, o en este caso Faraón en Éxodo, dice que dispuso sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. O sea que en los tiempos de Faraón ya se tenía por costumbre tener ciertas ciudades dedicadas específicamente para el almacenaje. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 19, que dice que todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y las ciudades de sus carros, y las ciudades para los hombres de caballo. Y se hace mención acerca de cómo Salomón también tenía ciudades de almacenaje por igual. Se dice en Primera de Crónicas 27, 25, a cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo y los almacenes en las ciudades y en las aldeas y en las torres estaban Jonatán. Así que en los tiempos de Jonatán, de este Jonatán, hijo de Usías, se dice que habían almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres. Esta estrategia de tener almacenes para guardar alimentos era aplicable a casi todos los lugares de reunión, tanto en la vida pública o para el servicio de la comunidad, como aún incluso para el mismo templo del Señor, como dice en la palabra, que había un lugar en la casa del Señor donde las personas, donde se depositaban los alimentos que proveían a los sirvientes o a los levitas y a las personas que estaban en necesidad en el pueblo de Israel. Y este almacén que se encontraba en el mismo templo y se llamaba el alfalit. Dice en 2 de Crónicas 31:5 que tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primicias de grano, de vino nuevo, de aceite, de miel y de todo producto, y trajeron el diezmo de todo en abundancia y lo colocaron en ese lugar. Ese es el alfolí que se menciona en Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde el Señor dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Así que los gobernantes tenían lugares para almacenar. En la casa del Señor había lugares para almacenar y en los hogares había almacenes de provisión. Bueno, en Proverbios 21, versículo 20, da el consejo, o mejor dicho, da esta sentencia acerca del hombre sabio. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Y todo lo disipa lo que quiere decir es que todo lo malgasta. Sin embargo, el hombre sabio en su casa tiene tesoro precioso y aceite, lo que implica dos cosas, recursos y alimentos. La palabra del Señor nos exhorta a seguir el ejemplo de las hormigas. Mira lo que dice Proverbios 6:6. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. La palabra nos exhorta a seguir el ejemplo de la hormiga que se encarga de en el tiempo bueno recoger alimento para el tiempo malo, que es el tiempo del invierno. Y precisamente este principio es el que queremos enfatizar en este día. La palabra de Dios dice que tenemos incluso que enseñarle a nuestros hijos este hábito. El Proverbio 10:5 nos dice, el que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Así que este hábito de previsión, de ahorro y de manejo de recursos se ve en todas partes en las Escrituras. Al Señor le gusta la economía.
Y incluso podemos notar esto en el mismo Señor Jesús, luego de haber hecho el milagro de los panes y los peces. La orden que le dio a sus discípulos fue en Juan 6:12. Cuando se saciaron, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y dice que ellos recogieron y llenaron 12 cestas. Así que podemos pensar claramente que la intención del Señor Jesús, luego de hacer este milagro, era darle una lección a los apóstoles, que aunque el Señor había provisto abundantemente recursos a través de un milagro, ellos tenían que valorar lo que habían recibido y tenían que saber administrar esto, no desperdiciando nada. Así que pudiéramos decir claramente que hoy comimos panes y peces, pero que mañana comeremos los pedazos de los panes y los peces que comimos, que ahorramos, los cuales guardamos. Esa fue la propuesta de nuestro Señor Jesús ese día. Y eso implica que nuestro Señor practicaba el ahorro de los alimentos y tenía una mentalidad, una forma de economizar, de guardar y de administrar con sabiduría todo lo que el Señor le ponía en su mano. El problema de nosotros como personas que vivimos en un país caribeño es que vivimos en un país tropical donde desconocemos lo que es la escasez que en otros países se sufre cuando llega el invierno. Nuestro clima es como una eterna primavera, lo cual nos permite el cultivo de alimentos durante todo el año. El problema con esta facilidad de alimentos para los dominicanos es que el dominicano ha perdido el sentido de necesidad de ahorrar alimentos para los imprevistos de la vida. De hecho, el dominicano no ahorra, muchas veces vive del día a día y sale hoy a buscar lo que se va a comer hoy mismo. El problema es que aún los mismos creyentes tenemos una mentalidad, una visión muy romántica sobre el ahorro y la economía para el sustento de nuestras familias y para lo que pueda venir en el futuro. Muchos piensan que la bendición de Dios le va a asegurar el sustento futuro independientemente de la forma como ellos administren sus recursos. Otros piensan que Dios en sus tiempos, cuando llegue el tiempo de escasez, enviará una provisión milagrosa. Por eso se sienten con tranquilidad en malgastando los recursos que tienen, porque piensan que Dios les va a abrir una puerta de bendición en un momento dado. Y es cierto que Dios puede abrir puertas de bendición, mas sin embargo debemos reconocer que la palabra del Señor nos enseña y nos manda a no desperdiciar y a no tentar al Señor en la forma en la que vivimos. Muchos incluso llegan a pensar que Cristo enseñó que quien guarda provisión está dando señales de que es avaricioso. Y de eso queremos hablar precisamente en este día. La realidad es que Jesús se refirió a 3 tipos de personas en relación a la administración de los bienes materiales. El primero que Jesús menciona es el avaricioso. El avaricioso, la avaricia es un afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y sin el deseo de compartirlas con nadie. O sea que la avaricia consiste precisamente en una persona que tiene ese deseo de acumular muchas riquezas, no porque las necesite, no porque las vaya a usar, simple y llanamente por el placer de tenerlas y rehusándose a compartirlas con cualquier persona. Eso es avaricia. Jesús nos advierte de cuidarnos de toda forma de avaricia. En Lucas 12:15 dice la palabra del Señor: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esa es la exhortación del Señor. Cuando se refiere a una persona que viendo que la tierra le había provisto de muchas bendiciones materiales y que había producido muchos recursos, entonces pensó dentro de sí: ¿qué haré
ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Y entonces pensó, esto haré, derribaré mi granero, edificaré otro más grande, y allí voy a almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y ese es el pensamiento precisamente de las personas cuando entran en un pensamiento de avaricia y de codicia. Este personaje se dedicó a acumular alimentos, a acumular provisiones, simplemente por el placer de hacerlo. Y la avaricia lo podemos ver en la literatura, en el libro El Hobbit. La avaricia está representada por el dragón Smaug, quien duerme sobre su tesoro. Y quienes han visto esta película quizás lo puedan recordar, durmiendo plácidamente, cuidando cada moneda que tenía en su gran tesoro. Y ese es el símbolo, este es un símbolo de la codicia y de la avaricia, el dragón Smaug. La realidad es que Dios condena la confianza cuando una persona pone su confianza en el dinero. Este hombre que acumuló todas esas riquezas dijo, diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. La realidad es que este hombre puso su confianza en sus recursos, en su dinero y no en el Señor. La sentencia del Señor, todos la conocemos. Necio. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has acumulado, ¿para quién será? Así que la palabra del Señor condena que pongamos nuestra confianza en el dinero, que llenemos nuestro corazón de codicia y que nos dediquemos a acumular simple y llanamente para sentirnos seguros y para sentirnos bien y para darnos el placer de tener. De hecho, la palabra del Señor dice que ese es el peligro. El peligro de acumular es que podemos llegar a poner nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Por esa razón, el Señor llegó a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Es muy difícil para una persona que confía en la riqueza poder entrar en el reino de Dios. Y por eso el Señor nos manda como siervos fieles y prudentes a entender que los recursos materiales son vanidad. Las verdaderas riquezas primeramente son las riquezas espirituales, como dice el Señor Jesús en Lucas 16:11. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Todas las cosas materiales que podamos tener son riquezas injustas. Las verdaderas riquezas están en el cielo. Las verdaderas riquezas son riquezas espirituales que Dios nos concede aún aquí en la tierra cuando logramos comprender de qué se tratan. En 1 Timoteo 6:9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, continúa, porque codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron torturados con muchos dolores. Así que Jesús, aún Pablo nos exhorta a cuidarnos de la avaricia, del amor al dinero, de la confianza en el dinero. Y por eso al hombre prudente se le dice del hombre prudente que el hombre prudente sabe que todo lo que tiene aquí es prestado y sabe que su verdadero tesoro no está aquí en esta tierra, sino que está en el cielo, como dice en Lucas 16:12. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Nuestro verdadero tesoro está allá arriba, no aquí, no importa lo que tengamos en esta tierra, todo es prestado, todo es pasajero y todo se quedará. Por lo tanto, no tenemos que
sentirnos apegados a nada material. De hecho, en la Escritura nos dice que el que tiene debe vivir en este mundo como si no tuviera nada. Esa es la actitud del siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente sabe que trabaja para el Señor, no solo para producir recursos. Por eso dice la palabra, ningún siervo puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Lo que la palabra está diciendo es que cuando tú trabajas, cuando tú caminas, cuando tú produces, tú estás trabajando para Dios. Tú eres un administrador de lo que Dios te está dando. Y que como un administrador de Dios tiene que ser hallado fiel de corazón al Señor. Porque si no eres fiel al Señor y si tú le das lugar a la codicia, le das lugar a la avaricia en tu corazón, pudieras llegar a despreciar, pudieras llegar a aborrecer el camino que Dios te está trazando como un creyente. Por eso dice la palabra del Señor, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El siervo tiene que ser hallado, un siervo fiel. Un siervo que está dispuesto a caminar por el camino que Dios le ha trazado, no importa cuán difícil sea, si el Señor nos manda a caminar por caminos de escasez, caminos de enfermedad, el siervo del Señor que ha tomado una decisión por el Señor, le dirá al Señor, Señor, a donde tú me envíes, ahí, Señor, yo iré. Porque el siervo de Dios sabe que aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque Dios está con él. Y el siervo de Dios sabe que aunque lleguen los momentos y aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no produzca su fruto, con todo y eso, vamos a alabar el nombre del Señor. La fe del hombre y la de la mujer de Dios no depende de los recursos que maneja, no depende del dinero que tiene. El hombre y la mujer de Dios es fiel en todo tiempo. Lo que sucede es que muchas personas malinterpretan al Señor Jesús concerniente a este tema. Y como vimos en la historia de Lucas 12:20, que Dios le dijo a este hombre que había decidido que iba a abrir estos graneros, le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. ¿Y para quién será lo que has provisto? Muchos llegan a la conclusión de que Jesús estaba condenando el acto de hacer provisión de recursos. Y como que el hacer provisión y dedicarse a producir recursos es pecado o es pecaminoso. Sin embargo, lo que el Señor estaba corrigiendo en esta historia que contó era la avaricia, que es cuando una persona simple se dedica a acumular recursos simplemente para disfrutarlo sin la intención de compartirlo. Hay un segundo tipo de persona que el Señor describe en las Escrituras y Él los llama el disipador. Se entiende como disipador la persona que malgasta, que desperdicia, que derrocha, que destruye el patrimonio, el capital de una empresa, de su familia, de una finca. El disipador es un especialista en derrochar y malgastar los recursos. Jesús habló acerca del disipador cuando habló acerca de la historia del hijo que pidió la herencia a su padre y luego dice el versículo 13 de Lucas 15 que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Este es el cuadro, la descripción de un disipador, de un derrochador de recursos. Ese es el don del disipador, derrochar los recursos. Jesús puso el otro ejemplo de otro disipador en Lucas 16:1. Parecía que este tema le parecía muy importante a Jesús. Porque él habló acerca también, puso el ejemplo de que había cierto hombre rico que tenía un mayordomo
y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Y el mayordomo dice que él escuchó el rumor de que de su amo lo iba a botar de la casa, de que lo iba a expulsar, que le iba a quitar la autoridad sobre sus bienes. Y dice que cuando él escuchó, se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración y no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Y ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en su casa. Y dice que se encargó, como ustedes conocen la historia, de ir donde los deudores de su amo y preguntarle, ¿cuánto aceite tú le debes a mi amo? Y la persona le decía, yo debo 10 barriles de aceite. Y él borraba y escribía, ahora solo le debe 5. Y de esa manera siguió disipando los recursos de su amo con el propósito de buscar y de ganar amigos a través de los favores que le estaban haciendo. Y lo que quiero señalar acerca de la historia que Jesús está hablando, de que Jesús hizo acerca del mayordomo disipador o derrochador de bienes, es que esta es una de las características de los disipadores. A los disipadores les gusta ganar amigos con los recursos que tienen, aunque sean recursos ajenos. Y por eso que una persona disipadora fácilmente está en una barra, brindándole a todo el mundo, comprándole cosas caras a los otros, haciendo grandes, espléndidos regalos a los demás, derrochando los recursos, tal como lo hizo el hijo del padre que derrochó todos sus recursos y toda su herencia. El Señor nos está alertando de esta conducta. Y uno diría, ¿cuál sería un ejemplo de un disipador? Bueno, en la República Dominicana nosotros tenemos un ejemplo, Titico Carrión. Sale en los medios de comunicación como la persona que derrochó una herencia de 50 millones de pesos. Este caballero de San Pedro de Macorís derrochó una herencia de 50 millones de pesos dominicanos. Para hoy vivir una vida prácticamente simple, como si nunca hubiese tenido esa cantidad de dinero. ¿Y cómo se logra hacer algo como esto? Precisamente por el derroche de los recursos. Y de eso precisamente que queremos hablar, porque el Señor nos advierte acerca de la avaricia, que al avaricioso le gusta acumular simplemente por acumular, pero también nos está advirtiendo de aquel que no le gusta acumular, más bien lo que le gusta es gastar, simple y llanamente por el placer de gastar. La Biblia nos llama a ser el tercer personaje que Jesús menciona en las Escrituras, a quien él llama el siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente se sabe responsable de las necesidades de su prójimo. Él no simple y llanamente está desarrollando o acumulando riquezas, sino que dice la palabra en Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? El siervo fiel y prudente es una persona que comprende que los recursos que Dios le ha puesto en su mano, Dios se lo ha dado para que los administre, para que esté pendiente de su prójimo y de las personas que están bajo su cargo. Es muy curioso que el Señor hable acerca de esto, porque el Señor en este ejemplo que está dando acerca del siervo prudente, muy específicamente les dice para que les dé la comida a su tiempo. Y si bien es cierto que esto se puede espiritualizar y decir que el siervo de Dios debe darle comida espiritual a los demás y debe predicar la palabra del Señor a todos los que lo necesiten, la realidad es que el Señor también aquí está poniendo este ejemplo, porque esa fue una de las responsabilidades que Jesús le dejó a la iglesia primitiva, precisamente el atender a las personas necesitadas. Así que tanto lo podemos ver como un alimento espiritual, pero principalmente en el contexto de lo que estamos hablando, como alimento. Por esa razón, el primer ministerio que la iglesia primitiva desarrolló fue el ministerio de misericordia,
de alimentar a las viudas, a los enfermos, a las personas necesitadas, para lo cual les requirieron de 7 personas llenas del Espíritu Santo para servir a las mesas. Así que este tema no era un tema, este tema no salió de la nada. La iglesia primitiva no desarrolló ese ministerio simple y llanamente de la nada, sino que fue el mismo Señor quien le enseñó y le llamó a ellos a tener este cuidado y a alimentar y a proveer para las personas que lo necesitan. Pero la pregunta es, ¿cómo va a proveer? ¿De dónde sacará los recursos? Bueno, la palabra de Dios dice, así mismo Jesús dice, presenta al siervo fiel y prudente como un siervo que sabe multiplicar lo que recibe de su Señor. Él habla acerca de que había un amo, un Señor que deja en manos de sus siervos, a uno le da 5 talentos. Y dice que cuando le dio esos 5 talentos, dice en Mateo 25:16, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, otro que recibió 2, ganó otros 2. Y así, cuando su amo vino, los alaba diciéndole, ustedes fueron siervos fieles, porque ustedes multiplicaron lo que yo le entregué. El siervo prudente sabe que debe multiplicar lo que Dios le ha dado. Y eso aplica para lo espiritual y para los dones espirituales, pero también aplica para todos los recursos, habilidades y todo lo que te permite producir recursos. Es una responsabilidad nuestra el producir recursos. Es necesario hacerlo. Incluso Pablo se atreve a decir que aquel que no trabaja para producir recursos, para suplir la necesidad de lo suyo, se ha corrompido, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo se atrevió a decir, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué razón? Bueno, porque los apóstoles sabían que podían venir los momentos difíciles y que hay personas que están pasando momentos difíciles. ¿Y cómo vamos a suplir las necesidades de nuestra familia, las necesidades de las personas que están necesitadas, si nosotros no nos hemos primeramente preparado y hemos producido lo necesario? En Hechos capítulo 11, versículo 27, se habla de que un profeta llegó a Jerusalén, llegó desde Jerusalén a Antioquía y levantándose en medio de la iglesia, llamado Agabo, daba a entender que el Espíritu Santo le había dicho que vendría un hambre en toda la tierra. Y el hambre llegó, dice la palabra. Pero inmediatamente lo que dice la palabra que los apóstoles hicieron cuando se enteraron de que iba a llegar un hambre a este lugar, dice el versículo 29, dice que los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los discípulos, cuando se enteraron de que vendría un hambre sobre la ciudad, lo que determinaron fue hacer una colecta y enviársela a los que habitaban en Judea. En otras palabras, lo que ellos hicieron fue que provisionaron recursos para que los hermanos pudieran prepararse para enfrentar el hambre que vendría. Porque eso es lo que debe hacer la iglesia. Debe aprovisionarse para que los más vulnerables puedan ser auxiliados en sus momentos de dificultad. La Biblia dice por eso que el sabio, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El sabio debe tener provisión para el día malo. Sabe tener provisión para el día malo. Pero el hombre necio todo lo disipa. Sí, todo lo malgasta. Y precisamente como están los tiempos, por eso estoy trayendo este tema, porque estamos viviendo tiempos inciertos. Y que tanto espiritualmente como materialmente, muchas personas entran en crisis espiritual precisamente por el descuido que muchas veces tenemos de no
aprovisionarnos ni materialmente y muchas veces ni siquiera espiritualmente, que quizás sería lo más fácil de hacer con una vida devocional, de búsqueda de la palabra, de oración. Algunas veces, aún espiritualmente, pasamos escasez por nuestro descuido y por nuestra frialdad delante del Señor. La Biblia dice que el Señor, a quien lo busca, lo encuentra. Quien tiene una relación con el Señor íntima, mientras más tú lees la palabra de Dios, más eres bendecido. Mientras más oras, más te conectas con Dios. Mientras menos busques, menos recibirás. Pero volviendo al tema, Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, dice la palabra en Deuteronomio 8:18. Acuérdate que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza. Él es el que la da. ¿Y para qué? A través del trabajo. Este es el medio que Dios ha provisto. No es simplemente, ven, siembra 100 pesos que te van a dar 10,000 pesos porque sembraste. Esas son fórmulas mágicas que desagradan al Señor y que más pudieran considerarse brujería, hechicería o algo parecido. Pero la verdad es el trabajo, como la palabra lo establece, que el hombre ha venido para trabajar desde que llegó a este mundo y Dios puso a Adán, le dijo, y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajase y lo guardase. Así que el pecado no es una maldición, el pecado es el medio, el trabajo. Dios lo puso en el jardín del Edén para trabajar. El trabajo no es una maldición, perdón. El trabajo es el medio que Dios estableció para que el hombre pueda producir lo que necesita. En Hechos 20:33 dice la palabra, no he codiciado plata u oro, vestidura de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y para lo que están conmigo, estas manos me han servido. Y todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. En este versículo bíblico podemos ver cómo la palabra del Señor nos está exhortando que tú debes ser de los que está dispuesto a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero el versículo anterior explica que para poder tú tener que dar, tú tienes que usar estas dos manos que Dios te ha dado para tú poder obtener todo lo necesario para ti y para los que están contigo. Y para poder ayudar a los, y sobrellevar a los necesitados y a los débiles. Y esto no es codicia. Es la responsabilidad de todo creyente que se considere ser fiel, que se considere ser prudente. El creyente produce para sus necesidades y para ayudar al necesitado. Por eso, aquellos que tienen el don de producir, aquellos que tienen habilidades, deben ponerla en práctica, deben ejercerla y deben ser buenos administradores de sus recursos. Deben saber cómo poder administrarlo de una manera sabia en tiempos de dificultad. Y así como hablábamos al principio, que habían almacenes para guardar, para ahorrar, así ahorrar para los tiempos difíciles. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos dice, nos da un ejemplo. Cuando Pablo les habla a los corintios en su segunda carta, les dice, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes. Y cuando él dice esta palabra, estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga. Él lo que se está refiriendo es que a él ha hecho una provisión para no ir con las manos vacías, a arrimarse a la casa de nadie, a comerle la comida a nadie, sino que le está diciendo, yo no les seré una carga, porque no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, dice Pablo. Así que Pablo trabajaba con sus manos, se preparaba para tener un fondo, para poder moverse y para no serle una carga a nadie, se provisionaba. Y seguía diciendo, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos.
Así que lo que le está diciendo es, yo que soy el padre, yo no tengo por qué hacerle carga a ustedes, yo soy el que tengo que cuidar de ustedes, poniendo el ejemplo que nos enseña el Antiguo Testamento de que son los padres los que deben atesorar. ¿Sabía usted que la palabra nos manda como padres de familia a guardar para el futuro de nuestra descendencia? Sí, en Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El hombre bueno deja herencia. ¿Por qué? Porque trabaja, porque ahorra, porque provisiona. Ese es el deber de los padres. Es muy penoso porque en nuestra sociedad esto se ha perdido. Y la gente hoy día, esta es una generación que lamentablemente ni siquiera se preocupa en tener una casa, en tener 4 paredes. Muchas personas han optado por pensar que es mejor ni siquiera comprar casa. Eso está muy de moda hoy día. Y está muy de moda hoy día pensar la vida es breve, por consiguiente vamos a disfrutarla. Y disipan todo su dinero en comida, en fiesta, en placeres, en resort. Y no se preocupan por el mañana. Esto está muy de moda. Y puede que esto esté afectando incluso la forma de pensar de la iglesia. En los tiempos difíciles debemos ser sabios. La Biblia dice que José se aprovisionó cuando le aprovisionó a Egipto para superar el hambre que iba a venir sobre el pueblo de Egipto. La Biblia dice que Noé se aprovisionó el arca para alimentar a la tripulación del arca y a todos los animales que iban ahí, porque iban a llegar momentos de dificultad. Se aprovisionaron para poderla superar. Y este es el llamado que hoy yo quiero hacerle a mis hermanos. Quiero darle esta palabra pastoral. Sean sabios en la administración de sus recursos. No desperdicien lo que el Señor le ha puesto en su mano. Traten de aprovisionarse de todas las cosas necesarias. Sean buenos administradores. Produzcan, guarden, sean sabios. Estamos en tiempos inciertos. Ustedes saben que ya hemos pasado por una temporada de cuarentena donde muchos negocios fueron cerrados. Estamos empezando un nuevo ciclo de gobierno. Estamos en medio de una temporada ciclónica. Estamos viendo enfermedades que están llegando, que paralizan el sistema productivo. Preparémonos. Estos son tiempos para ser sabios, no para ser disipadores. Tratemos de aprovechar el tiempo, de ser productivos. El que tenga capacidad para enseñar a otro, enséñele a producir, enséñele a guardar alimentos. Seamos sabios en este sentido y preparémonos para tener con qué poder ayudar a nuestra familia y ayudar a los de afuera. Porque si no lo hacemos, entonces nosotros estaremos en la lista de los que necesitaremos la ayuda de los demás. Estamos claros que no importa la dificultad que venga, tal como dijo Nehemías, nuestro sustento viene del Señor. Nehemías dijo que por 40 años Dios le proveyó alimento en el desierto y nada le faltó al pueblo de Israel. Ni siquiera sus vestidos se gastaron ni se rompieron sus sandalias. Durante 40 años Dios le proveyó. Dios es poderoso para suplirle a sus hijos, no importa lo que suceda. Pero al mismo tiempo el Señor nos manda a que observemos los tiempos y nos preparemos para lo que pueda venir. Es responsabilidad de los creyentes, de los hijos de Dios, como siervos prudentes, mirar los tiempos. Como los hijos de Isaacar, que se habla en Primera de Crónicas, que eran expertos en discernir los tiempos. Y dice que con conocimiento de lo que Israel debía hacer, el pueblo seguía los consejos que ellos daban. Porque estaban atentos. Y asimismo los hijos de Dios deben estar atentos a lo que pueda suceder y prepararse. Evita gastar en lujo como celular, en celulares caros, ya que un televisor más grande. Estos no son tiempos para eso. Aprende técnicas de conservación de alimentos, cómo guardar agua, cómo guardar medicina, cómo prepararte para cualquier momento de dificultad. Administra tus recursos con sabiduría, evita el derroche, el desperdicio.
Asegúrate de cumplir fielmente con tus aportes, con los diezmos, con las ofrendas, para fortalecer el fondo de la misericordia de la congregación, para tener recursos para las personas que lo necesitan. Quiero felicitar a todos los hermanos que han sido fieles para apoyar en estos momentos de dificultad, porque sus aportes son lo que han permitido que muchas familias ahora en momentos de dificultad, en momentos de escasez, han podido recibir la mano amiga de este fondo de misericordia que tenemos para las personas necesitadas. No solo de nuestra iglesia, sino de todas nuestras comunidades que podamos identificar a través de las informaciones que ustedes nos proveen. Así que queremos felicitarles. Pero ¿cómo se logra esto? Se logra por el cumplimiento de lo que dice, de la fidelidad de los hombres y las mujeres que cumplen al Señor, supliendo y cumpliendo, llevando sus diezmos, sus ofrendas al alfolí, como dice la palabra del Señor, para que haya alimento en mi casa. Fortalece tu vida de oración, fortalece tu vida de estudio de la palabra de Dios. Trata de involucrarte en servir al Señor. Trata de hacer provisión espiritual para los días difíciles. Hoy día muchas personas se han enfriado porque en los tiempos en donde no teníamos estas limitaciones de hoy día, no hicieron provisión espiritual, estaban descuidados, estaban alejados, estaban fríos. Y ahora cuando llega este tiempo de escasez, que hasta para ir a la iglesia ya no pueden, ya quisieran ir a la iglesia, pero ahora no pueden ir a la iglesia. Ahora se encuentran secos, se encuentran vacíos, porque no hicieron provisión espiritual. No buscaron al Señor cuando lo podían encontrar, no fueron a adorarle cuando podían haberlo hecho y ahora están deseando poder hacerlo. Si tú te sientes así, quiero decirte que estás a tiempo de volver al Señor. El Señor, aún a través de estos medios, a través de todos los medios que hoy día se están desarrollando, el Señor te puede permitir tener una relación espiritual con Él. Tú puedes ir a la palabra, tú puedes orar, tú puedes reunirte a través de WhatsApp, a través de Jitsi Me, a través de Zoom, con los demás hermanos para orar, vía telefónica. Tú puedes predicar, tú puedes servir al Señor, tú puedes desarrollar tus dones, tu talento. Aunque hoy día te sientas que estás quizá seco y te sientas vacío, tú puedes ser restaurado en el Señor. Solamente tienes que regresar a Él. El Señor tiene provisión para tu vida, solo que tenemos que buscarlo mientras Él puede ser hallado. Así que no durmamos, seamos sabios, despertemos de nuestro sueño y busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Y seamos sabios y obedientes al llamado que nos hace el Señor. El que es sabio o imita la hormiga y en el tiempo del verano recoge para prepararse para el tiempo del invierno, que es el tiempo de la escasez. Sé sabio, sé diligente y prepárate para el día de la dificultad, para el día de mañana. Cierra tus ojos y permite que el Señor conforte tu corazón. Señor, venimos delante de ti en esta mañana preciosa. Y te ruego, Padre, por mis hermanos. Tú has sido misericordioso y nos has guardado de todas las enfermedades, de todo lo que ha estado sucediendo. Tú has sido muy misericordioso con nosotros como iglesia. Hoy queremos, Padre, cumplir, Padre, el deseo de tu corazón. Creemos en tu bondad, creemos en tu cuidado, pero no queremos ser siervos imprudentes, no queremos ser insensatos, Señor. Por eso queremos obedecer a tu palabra. Queremos poder multiplicar los recursos que tenemos. Queremos ser ahorradores. Queremos, Señor, poder guardar y prepararnos para lo que pueda venir. Ayúdanos a hacerlo tanto físicamente, materialmente como espiritualmente. Como iglesia, sabemos que pueden venir tiempos difíciles, Señor. Padre, te rogamos que tú fortalezcas nuestra vida y que nos ayude a buscarte y a fortalecernos en ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que nuestros corazones no se vayan en pos de la avaricia, Señor, porque ese no es el llamado. Enséñanos, Padre, a poder aprovisionarnos para poder ayudar a los que lo necesitan, Señor. Y enséñanos, Padre,
a ser sobrios y a no disipar y a derrochar los recursos que tú nos estás dando y que nos has dado. Que no menospreciemos, que te imitemos a ti, Señor, y que sepamos aprovechar la provisión que tú nos das. Úsanos. Queremos ser de bendición. Queremos ir en pos de lo que están necesitados. Prepáranos, bendícenos, prospéranos para que así podamos tener, Señor, el pan y el recurso necesario para aquellas personas que lo necesiten. Ayúdanos a ser sabios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, paz de Cristo. Que Dios les bendiga a todos. Traigo hoy ofrendas y primicias a ti, en amor, en obediencia para vivir conforme a tu gracia. Eres tú, mi eterna fuente de bendición, mi Dios fiel, quien me ama sin poner condición. Tú todo me has dado. Si tú sustentas mi vida, nada me puede faltar. Hoy puedo confiar y en ti descansar, Dios proveedor, en escasez y abundancia, cubres mi necesidad, no me queda más que agradecer por todo lo que provees de bien para mí. Oh, no. Quiero ser dador alegre de corazón y servir, llevando a cabo tu plan de acción, de amor por el mundo. Guíame, tus pasos siempre quiero imitar, y por fe tu reino y tu justicia buscar. Primero que todo, si tú sustentas mi vida, nada me puede faltar. Hoy puedo confiar y en ti descansar, Dios proveedor, en escasez y abundancia, cubres mi necesidad, no me queda más que agradecer por todo